Muchas gracias a todos por venir. Vamos a comenzar. Volvemos hoy con el coloquio de divulgación Ciencia y Matemáticas que llevamos organizando desde septiembre de este curso. Y es para mí hoy todo un honor poder presentaros al conferenciante de hoy, que es el profesor Claudio Alsina. Actualmente, aunque durante mucho tiempo ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente es secretario del Consejo Interuniversitario de la Generalitat, socio de honor de la Tales, y por supuesto, además de reconocido investigador, reconocido autor de bastantes libros de divulgación, que creo que más de uno de aquí conocemos de sobra. Y hoy tenemos la oportunidad de escucharle una charla que se titula Los secretos geométricos de Gaudí. Así que os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo agradezco a José Antonio Prado el que organice estas charlas. Es una buena labor y le agradezco que haya considerado oportuno invitarme a participar en esta serie de charlas. Yo aquí en la Facultad de Matemáticas de Sevilla tengo muchos amigos presentes con los cuales hemos trabajado en el entorno del 96 muchos días y muchas horas en esta facultad, por tanto me siento especialmente a gusto de intentar transmitirles los secretos geométricos de Gaudí. Dedicada a Gonzalo Sánchez Vázquez, in memoriam, a quienes muchos de los presentes recordamos con enorme cariño y admiración. El objetivo de mi conferencia es intentar hacer ver los secretos geométricos, es decir, la tesis final de lo que yo explicaré hoy es que el resultado de la creatividad de Gaudí es el saber investigar formas geométricas y transformaciones geométricas que le permitan concretar soluciones arquitectónicas que él considera óptimas. Pero que es un investigador, que el resultado de la obra de Gaudí tiene una enorme componente geométrica y es el resultado de una investigación profunda que él realizó. No es Miró ni Picasso, no es lo de los gestos y ahí queda eso, Es alguien que se lo trabaja y logra llegar a unas soluciones. Antonio Gaudí nace en Reus, 1852, muere atropellado por un tranvía en Barcelona en 1926. Del personaje solo daré 4 pinceladas. Él desde muy joven, ya cuando estudiaba en el instituto, tenía la vocación de ser arquitecto y por tanto de hacer casas y hacer proyectos de arquitectura. Y fue directamente a ingresar a la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde realizó los estudios de arquitectura de aquella época. En aquel momento estudiaban juntos los de arquitectura, los de todas las ingenierías y todos los de ciencias. Eran pocos, y estudiaban juntos y por tanto cuando ustedes miran que lo conservamos, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona se conserva el currículum de Gaudí, verán que en los primeros cursos tiene una formación tradicional
de ingenieros, es decir, de geometría descriptiva, de álgebra, de cálculo, bueno, de lo tradicional que hacían en común todos estos que después ya tomaban las diferentes especialidades. Por tanto, él conoce, se examina y aprueba asignaturas de matemáticas. De matemáticas y también de geometría descriptiva, que era muy importante para según qué. Era buen estudiante, un desastre. Cuando ustedes miran su currículum, el PAS de la época solo apuntaba el momento en que se superaba una asignatura. Las notas, todas son de aprobado y hay algún 7 y un 9. Pero si miran las fechas, verán además que repitió, que no quedaba anotado, pero repitió diversas veces asignaturas porque no le gustaban. Él consideraba que ir a clase era una pérdida de tiempo y prefería estar en la biblioteca. Y por tanto esto llevaba discusiones, pero es un mensaje muy positivo para los jóvenes que hoy asisten a esta charla, que se pueden tener resultados académicos malos y ser un genio. Es compatible. Y por tanto él es un ejemplo. Como profesor nadie desearía tener a un alumno como Gaudí en clase, porque simplemente él iba a lo suyo, a lo que le interesaba, etc. Persona profundamente conservadora y religiosa, tiene a lo largo de su vida una radicalización religiosa muy importante. De joven, es un joven que participa del mundo de excursiones, de ir a visitas, a lugares, etc. Luego, ya de mayor, pues acabará con una obsesión religiosa que marcará su vida. Hombre que tenía sus manías, por ejemplo, no le gustaba que le hicieran fotos. De Gaudí se han podido conservar 8. Aquí tienen 2. Y solo hay 8, si veremos alguna más, pero no le gustaba, entonces tenían que ser utilizando fotografías indirectas. Él logra superar con esfuerzo estudios de arquitectura, aprobando finalmente el proyecto fin de carrera que le da el título. El proyecto fin de carrera lo presenta ante un tribunal de 3 catedráticos que lo aprueban por mayoría simple, de 2 a 1, pronunciando el presidente del tribunal, entonces director de la Escuela de Arquitectura, la famosa frase: no sé si estamos dando el título de arquitecto a un genio o a un loco. Frase a partir de la cual Gaudí nunca volvió a la universidad, nunca tuvo ninguna relación con el mundo académico, y él generó su propio estudio, un lugar abierto para recibir jóvenes estudiantes de arquitectura y otros profesionales que se interesaran por su método de trabajar, etc. Por tanto, es un personaje muy singular. Otra singularidad del personaje, que como ustedes saben, de Gaudí han quedado ya unas obras que él hizo hace muchos años, pero la otra singularidad es que el gran proyecto de su vida, que es la Sagrada Familia, está en pleno crecimiento. La charla acabará con un anuncio de lo que va a pasar entre el 2013 y el 2026. Entonces, el gran proyecto de Gaudí está ahora en construcción. Y esto es otra característica muy singular, porque
se ha de acabar. Por tanto, este mundo que se ha acelerado, la construcción y que ya empiezan a tener imágenes conocidas, está mal. Investigar Gaudí, yo creo que tiene un triple interés, es un reto que presenta incógnitas, es aplicable a la construcción de la Sagrada Familia y abre nuevos horizontes a la geometría y a la arquitectura. En particular, presenta incógnitas, yo les aseguro, por lo que yo me he dedicado a esto, que es cómo resolver un misterio de Agatha Christie, porque no hay unos proyectos bien guardados, etc. Usted debe ir a buscar muchas fuentes especiales para intentar ver qué era lo que él quería hacer, es decir, llegar a los secretos geométricos, por ejemplo, que hoy hablaré. Hay obras hechas, bueno, hay muchas fuentes, hay obras terminadas que puedes ir a inspeccionar, medidas, proporciones, características de obras acabadas, escritos propios de él no queda un pobre escrito sobre belleza de decoración y nada más. No le gustaba escribir. Afortunadamente, todos sus colaboradores hicieron una enorme transcripción de lo que él iba explicando de sus ideas y proyectos. Por tanto, el recurso literario de libros lo has de ir a buscar en los arquitectos que él tenía alrededor. Sirva para comentar, decir, bueno, él tenía un equipo de colaboradores y por tanto, él por ejemplo no calculaba las estructuras, creaba las formas, veía que estructuralmente podía funcionar y luego tenía al lado un señor que se llamaba Rubió, y decía, Rubió, calcule si esto aguantará. Y el Rubió lo calculaba. Por tanto, tenía todo un tema de colaboradores, a nivel de decoración, pues bueno, tenía mucha gente que esto sí escribieron. Destruido en el 36, el famoso estudio de Gaudí, se han podido conservar muchas imágenes y hoy hay una reproducción virtual de lo que era aquel espacio. Ustedes verán que el orden es muy raro, pero la idea del espacio es la primera clave para entender parte de estos secretos. A él no le gusta escribir, pero tampoco le gusta dibujar. Por tanto, los dibujos se los hace otro. Él le dice, le indica, haga esto, ponga esto y tal, pero él no dibuja. Entonces, no dibuja y no escribe. Lo suyo es el taller. Por tanto, el primer secreto de él, es decir, yo he de hacer un taller diseñando en 3D, diríamos hoy, con maquetas a escala. Maquetas de yeso que se hacen a escala 1:10 o 1:25, según se quiera mayor detalle o tamaño, etc. Y él hace estas maquetas. ¿Cuántas? Las que sean precisas. El banco del Parkway tardó 14 años en decidir la forma final del banco. Entonces, es un sistema de estudiar con maquetas, observar los objetos, y él tiene aquí, aparte del espacio de la gente que dibujaba y calculaba, tiene aquí maquetas de todo tipo. Tiene también un taller de espejos para ver visiones y reflejos de las obras. Tiene, novedad de la época, un taller de fotografía para
hacer fotografías y jugar con las imágenes, tiene un taller de escultura y tiene un taller de campanas. Ya al final entenderán lo de las campanas, que ahora suena como muy raro, ¿eh? Y esta es la labor, investigar en directo. Él dice, el álgebra complica las cosas. Es mucho más eficiente ver las formas geométricas en directo. Y por tanto, él lo hace con modelos, y los modelos se revisan y ya está. Mi bisabuelo, Claudio Alsina, por esto yo me llamo con este nombre tan raro, él fue maestro de obras de Gaudí y él colaboró en 3 obras. Yo he recibido información, por tanto, por vía de antecedentes. Mi bisabuelo colaboró como maestro de obras, no era arquitecto, era maestro de obras, y colaboró en la construcción de Casa Vicens, de Besianas, y totalmente en la Casa de los Botines de León. Y él, bueno, obtienes informaciones indirectas. Imágenes de las maquetas, se conservan miles de maquetas, parte de ellas fueron destruidas cuando lo quemaron todo, y es un puzzle montar maquetas a partir de piezas, etc. Dibujos de la época, que no son de él, pero sí son dibujos que dan una idea de lo que él decía que debía dibujarse, modelos de yeso, por supuesto, y modelos informáticos. El hombre nunca podía sospechar que la aceleración final que ahora se vive de las obras de la Sagrada Familia sería gracias a la informática. La Sagrada Familia hoy trabajan 150 personas, una parte del gabinete técnico pues dedica a hacer estudios con sofisticados programas informáticos, incluyendo los de diseños de aviones, etc. Hoy, aparte del tradicional maquetaje, maquetas de yeso, se hacen maquetas también de plástico con fotocopiadoras 3D, de estas que van haciendo por cortes, y realmente se ha podido acelerar el diseño, por tanto, acelerar la construcción, que esperemos acabe en el 26. Gaudí nunca podía sospechar que la informática existiría, que esto sería posible. ¿Pero por qué es posible? Es posible por el contenido geométrico que él tiene. Porque como sus formas geométricas son superficies regladas, o son secciones cónicas, o son cuádricas regladas, etc. Esto, vía ecuaciones, se puede meter en el ordenador, jugar con parámetros y hacerlo. Si no, sería imposible. Por tanto, es precisamente el alto contenido geométrico el que da pie a que esto se pueda hoy acelerar. Principios geométricos. Traslaciones. La idea de repetir y crear pues arcos parabólicos, etc. Donde la cosa es genial, ¿no? Es en simetrías. Hay simetrías formales que él las hace simplemente para el nivel estructural que las cosas aguanten, y simetrías como procedimiento, simetrías de diseños de muebles, etc. Él es un hombre integral, hace la casa, pero también hace todos los complementos de muebles, de decoración, todo. Y esta es una primera idea. El arco catenario, la catenaria. Luego veremos un ejemplo, pero él empezó con la catenaria. Él dice, una cadena colgando de 2 puntos, ¿qué forma tiene?
es lo que nosotros denominamos el arco de catenario. Pues muy bien, él dice, si esta forma, que es la forma que la naturaleza hace que el peso de la cadena tome, esta forma de catenario, la pongo al revés, este será el mejor arco posible, porque será un arco que se aguante a sí mismo. Y él dice, ¿por qué hacer arcos como se han hecho durante siglos, que tengan que acabar en columnas o paredes verticales, etcétera? ¿Por qué no hacer arcos de tipo catenario que empiecen y acaben en el propio suelo y cuya forma se corresponda al arco catenario? Ya lo tienen. Entonces, ¿cómo se construye un arco catenario? Si él quiere hacer un arco catenario, el método era muy simple. A escala real, en madera rectangular, plafones de madera, ponían los dos clavos y ponían la cadena. Con un lápiz marcaba la forma de la cadena. Hacía recortar la madera a lo largo de este trazo y ponía esta madera al revés. Y siguiendo aquella forma se hacía el arco. Ni exponencial, ni coseno hiperbólico, ni cálculo, en vivo y en directo. Bueno, pero va más allá esta idea de la catenaria en este tipo de cosas. Él dice, si yo quiero ver en una estructura grande de cúpulas cómo se van a distribuir los pesos que tendrá que soportar cualquier punto por todo lo que se va a apoyar allí, pues lo hago al revés. Hago polígonos funiculares, lo llamaba así, y los polígonos funiculares usando pequeños saquitos llenos de arena y de balines, etcétera, de hierro, a escala. Decía, bueno, si en tal punto ha de haber tal peso, tal otro, ¿cómo se distribuirían estos polígonos funiculares al considerar todo este tipo de pesos? Esto le daba una distribución, cayendo, que colocando un espejo y mirando al espejo lo veía al revés. Y por tanto decía, la mejor distribución que puedo hacer de esta cúpula es la que se correspondería al revés. Genial, ¿eh? Genial porque, bueno, es un método experimental. Pero, como verán, su gran amor eran los giros. Girar. Esto siempre le fascinó. A veces hacía el ridículo, como este caso de la mesa para la casa Batlló, que es una genialidad de girar las patas de la mesa, cada una va a parar donde no le toca. Estructuralmente es perfecta, pero nadie de ustedes desearía tomar un café intentando colocar las piernas entre las patas de esta. Por tanto, esto ni se construyó ni nada. El ejemplo este sí, de decir, bueno, esta columna se podría resolver simplemente una columna vertical normal. Dice, bueno, si yo voy girando una pieza, obtendré una forma salomónica que tiene su interés. La idea de girar para generar columnas. Y aquí, bueno, tiene el caso de giros más espectaculares. Las columnas de doble giro que hoy forman parte de la nave de la Sagrada Familia. ¿Cuál es la idea? Dice, las columnas serán como árboles. Por tanto, las columnas se dividirán en ramas, la nave será como un bosque, y es así,
y las columnas simulan árboles. Muy bien. Mandelbrot, el que inventó fractales, cuando visitó la Sagrada Familia, ya dijo, este hombre ya hacía fractales, por aquello de dividir todas estas ramas que ponía encima. Bueno, y entonces ha de generar estas columnas árboles. ¿Cómo lo hace? Sofisticada a tope. Él dice, si yo tomo un polígono regular, también usa rectángulos, pero especialmente cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. Si yo tomo un polígono regular y lo giro, a la vez que lo muevo hacia arriba, lo de antes, movimiento helicoidal, saldría una columna salomónica, con una orientación. Pues no. Se toman dos cuadrados, por ejemplo. Uno gira hacia arriba. Y el otro gira también hacia arriba, pero en sentido contrario. Cada uno de los cuadrados genera una columna salomónica. Pero como hacen los dos a la vez, toma la intersección de estas dos columnas y luego hace remates. Pero todas las columnas de doble giro, como su nombre indica, es combinación de polígonos regulares que entonces, piensen en el caso del cuadrado, los dos cuadrados a 1 metro de altura se van a encontrar en la intersección girada de los dos cuadrados, que es un octágono regular. Y luego esto sigue hacia arriba, se va acercando a la forma de circunferencia. Y las secciones de abajo son de otro tipo de polígonos, por un número creciente de lados. Muy sofisticado. El actual arquitecto responsable, persona joven, el actual arquitecto responsable, Jordi Fauly, el responsable de esa familia, él fue mi último doctorando. La última persona a la cual dirigí la tesis doctoral, ahora fue él, y tuvimos que enfrentarnos a las 384 tipos diferentes de columnas de doble giro de la Sagrada Familia, pero él pudo hacer muy buen trabajo porque las había construido todas en los últimos 20 años y por tanto él fue motivo de análisis. Pero es muy interesante el cómo se van generando, y después usa truco geométrico, dice, bueno, si me van a quedar cosas estrella y tal, parábolas. Y por circuitos de parábolas va suavizando las secciones, por tanto no es evidente a la vista. Él decía, este árbol que está delante de mi estudio, este es mi maestro. Él siempre admite que la naturaleza es lo que inspira su creatividad. Pero entre un pobre árbol de la calle y las de doble giro hay algo más que simple imitación. Es muy sofisticado. Bueno, entonces, los nudos del árbol, como ven aquí, en estos nudos, ¿cómo hará la simulación de estos nudos? Pues muy simple, con elipsoides. Con la intersección de 3 elipsoides, ninguno de revolución, por cierto, la intersección de los elipsoides simula estos nudos que presentan. Muy interesante. Semejanzas, la idea de hacer lo grande y lo pequeño y jugar con eso. Bueno, otro principio secreto, claro, es inclinaciones. Bueno, inclinaciones
las columnas siempre habían sido verticales. Y él lo pone en duda. Dice, ¿por qué ha de ser vertical? Igual que el arco puede acabar así, una columna, si yo la sitúo inclinada, mientras esté bien inclinada para que lo que debe apoyarse encima funcione, no hay problema. Y por tanto introduce la idea de inclinar columnas en la Sagrada Familia, las de doble giro las puede inclinar, especialmente las ramas de arriba, y en el pargüell y en todas esas. Simplemente rompe la perpendicularidad. Dice, si usted se apoya en un bastón, ¿cómo lo hará? ¿Pondrá el bastón perpendicular al suelo y se pondrá encima? No, usted tenderá a poner el bastón de lado y apoyarse. Por tanto, las inclinaciones son posibles. Tema interesante, el caso del pargüell visto en foto aérea. Aquí él tenía que construir una urbanización y, como ven, monta una plaza artificial arriba, que no estaba, hubiese podido dejar esta plaza en el lugar plano, no, pues monta 86 columnas y tal, y monta esta plaza, el famoso banco de colores, que Jujol decoró con colores, y aprovechando piezas rotas de cerámica, y entonces que esta plaza además pone arena encima, etc., ¿no? Obsesión de Gaudí. Si llueve, ¿qué pasará? Porque él es un arquitecto, quiere que las cosas funcionen y sirvan. Si llueve, ¿qué pasará? Ningún problema. Él hace una modulación de la plaza. El famoso banco es simplemente una misma forma, fabricada en hormigón, que la va girando la misma, la pone en posición cóncava o convexa y crea esta sinusoide, pero es una pieza simplemente que es la misma que va girando y enlazando. Pone todas estas piezas de soporte en hormigón y si llueve, ¿qué pasa? Pues el agua se va a filtrar por arriba, parte de las columnas que hay abajo son falsas y tienen la conducción. El agua de lluvia va a parar al centro de aquellas columnas y baja el agua a una piscina escondida debajo de la zona de columnas. Y esta agua va a servir para los jardines de alrededor. Y para que avise del exceso de agua en la piscina, se inventa un dragón por cuya boca sale el exceso de agua de la piscina. El famoso dragón que hace años ya no se puede retratar porque los japoneses desde las 6 de la mañana ocupan el entorno, pero se conservan fotos antiguas. Por tanto, la boquita del dragón tiene también una funcionalidad y lo resuelve de esta manera. Algo a lo que yo contribuí con los constructores fue analizar el sistema de proporciones simples. Todas las medidas de la Sagrada Familia están hechas en proporciones de los divisores de 12. Por tanto, 1, por supuesto, 1/4, 1/2, 3/4, 1/3 y 2/3. Todas las proporciones entre todos los elementos son estas. Y la medida de referencia son 15 metros. Por tanto, cuando descubrimos esto, ha servido muchísimo, porque si hay duda, se aplica al metro. Es un módulo que se repite y se divide de acuerdo con unas proporciones determinadas muy simples. Y por tanto,
Eso pues le permite ir generando. Por tanto, cuando he dicho elipsoide y no de revolución en el nudo, los tres ejes del elipsoide, semiejes, guardan entre ellos proporciones de estas, o uno es un tercio del otro, 2 tercios, etc. Puedes ir deduciendo pasando de una medida a la otra. Por tanto, en 3 elipsoides, y esto los semiejes, los puedes ordenar y vas viendo cuáles son estos de aquí. Bueno, esto es la planta, hace proporciones en planta, las mismas proporciones en el alzado. Por tanto, si la nave central tiene 90 de profundidad, tiene 60 de ancho, y si dividen 60 entre 90, simplifican, sale una de las proporciones, estas de aquí. Bueno, vaciar cosas, intersecciones, vaciar o intersecar formas, es otro de las cosas. Ya verán algún ejemplo. Curvas. El mundo de espirales, me gusta. El mundo de las catenarias, estas de la pedrera, pues el mundo de las catenarias es lo que ya hemos contado, de cómo se construía. El mundo de las hélices para generar escaleras, la de la izquierda es original de él, la de la derecha es de hace 2 años, que se acabó, pero bueno, la idea de las hélices para escaleras, escaleras de caracol, la idea de las sinusoides, por tanto, formas sinusoidales, también le gustaban, y ideas libres, también tiene, diríamos, formas que usted no puede hacer corresponder con ninguna de las curvas, estas planas o espaciales, que representan determinadas formas de estas. Hay muchas que es un misterio. Bueno, en el caso de las cónicas, él usa parábolas, elipses, hipérbolas, pero esencialmente, excepto en el caso de los arcos parabólicos de Mataró, es esta que ahora se ha recuperado bien, donde hace directamente arcos parabólicos, las otras figuras le salen por cuádricas que tienen secciones que son estas cónicas. Todas ellas, parábolas, elipses y hipérbolas, son presentes. De muy joven hizo esta obra, que era un taller textil en Mataró, con los arcos parabólicos de madera, muy bien acabados, y era muy simple de construir y muy barato, porque en aquella época era un joven con energía y tal, y se enamoró de la Pepita de Mataró. La señora Pepita Moret de Mataró, pues le causó gran impacto y él hacía méritos y buscó esta obra para hacer méritos y tener ocasión de visitar a la Pepita, etc. Y la Pepita le dijo, ni pensarlo. Él no volvió nunca a Mataró y ya no se casó con la Pepita. Luego tuvo interés en otra señorita, pero que al cabo de una semana se metió de monja y por las crónicas dicen que a partir de entonces ya lo dejó el asunto de lado y se dedicó a la arquitectura. Curvas anatómicas para abrir una puerta, qué mejor que hacer una forma que se corresponda, haciendo con yeso un módulo de estos, con una mano. Esto servirá para abrir o cerrar una puerta, curvas libres totalmente. Curvas evidentemente superficies. Paraboloide elíptico. Esto lo tiene en el Palauel. Él aquí se inspira en el libro que estudió a fondo de grabados de la Alhambra de Granada. El libro que tenían en la biblioteca de la escuela cuando él era estudiante. La idea de entrada de luz cenital desde arriba. Él estudia
hay una influencia de joven de lo que él aprendió en los grabados de la Alhambra. ¿Visitó alguna vez él personalmente la Alhambra de Granada? Yo creo que al final no fue. Que conocía el libro de grabados, se sabe. Pero ya hace años intentamos con el amigo Rafael Pérez Gómez buscar por todos sitios registros de hoteles, de gente importante que lo pudiera haber visto, recibido, y no, ni rastro de que nunca visitara la Alhambra. Pero él se deja influir por diseños de la Alhambra, como esta entrada de luz, para presidir un paraboloide que preside el comedor principal de este edificio. Cilindros, evidente, la forma cónica también, y conoides. Aquí tienen un bonito ejemplo de un esquema de las escuelas de la Sagrada Familia, que es una pequeña construcción muy simple, donde si se fijan en este esquema, él dice, bueno, como no hay dinero, lo haremos rápido y bien. Pone simplemente un elemento central rígido. Y a este elemento central va apoyando cosas, las maderas, que suben y bajan. Pone una sinusoide en un lado. Cuando apoya en esta sinusoide y las maderas suben y bajan, en la otra parte, si aquí subía, en la parte correspondiente baja. Por tanto, el agua o sale por un lado o sale por el otro. Con un solo elemento central puede apoyar toda la estructura. Genial, ¿eh? Cuando Le Corbusier, gran arquitecto, visitó la Sagrada Familia hace muchos años, dijo, lo mejor de Gaudí es este techo, nada más. Formas helicoides, dos superficies, las dos superficies de subida, el hiperboloide de una hoja y el paraboloide hiperbólico. El hiperboloide de una hoja lo tienen aquí. Bueno, él tenía modelos, le gustaba enseñar estos modelos, simplemente son dos círculos y tienen la unión lineal entre dos círculos, tendrán un cilindro. Si giran un círculo respecto a la base paralela, siguen juntando con rectas los dos círculos, pero lo que obtienen es un perfil hiperbólico y esto le gustaba mucho. Queda para la historia en la frase que él repetía, dice, cuando enseñaba este tipo de modelos geométricos, comentaba a los visitantes, dice, ¿no sería bonito enseñar una geometría en base a la observación de este tipo de modelos? Por tanto, lo podríamos apuntar como Gaudí, como defensor del material didáctico manipulable, ¿no? Lo cual no está muy bien. Bueno, él se interesó por las campanas, porque tenía que diseñar las campanas de la Sagrada Familia. Por esto tenía el taller de campanas y advirtió que en la forma tradicional, este tipo hiperbólico, de las campanas tradicionales. Y aquí hace, aparte de hacer un modelo especial con esta forma para las campanas de la Sagrada Familia, hace otra genialidad. Dice, ¿por qué esta forma va bien, este perfil hiperbólico va bien en las campanas? Porque lo que se quiere es que el sonido, el repique de la campana, el sonido se difunda en todas direcciones. Y esto el perfil hiperbólico lo permite, que el sonido se difunda. Dice, pues muy bien, si esta forma geométrica ayuda a difundir el sonido en todas direcciones, a mí también me puede servir
para difundir la luz. Por tanto, todas las entradas de luz de la Sagrada Familia serán fragmentos de hiperboloide de una hoja. Salto mortal, del sonido a la luz, acabando en los hiperboloides. Lo que ven a la derecha son hiperboloides. Luego él corta, recorta y tal. Pero estas entradas de luz son la idea de que la luz entrará y así se difunde, ayudada por el perfil hiperbólico. Bueno, todos son hiperboloides. Todo lo de arriba o lo lateral donde entra luz son fragmentos de hiperboloide de una hoja. Paraboloide hiperbólico. De la misma manera que dos círculos girados da una superficie formada por rectas, que es el hiperboloide de una hoja, él dice, bueno, esto los había visto y estudiado, estas superficies, en el libro de geometría descriptiva de Leroy, cuando era estudiante de primero. Por tanto, él sabía, no es que se atribuyese la invención, él sabía que eso estaba. Y él dice, vale, paraboloide hiperbólico, su idea es la siguiente: si yo tengo dos elementos y apoyo rectas entre estos dos elementos paralelos, tengo un plano. Pues, ¿qué pasa si inclino esto y esto y sigo contando los puntos correspondientes? Tendré una superficie que es reglada, que sigue siendo reglada, pero que exhibe estas secciones que son, pues, hipérbolas o parábolas, que es el caso del paraboloide hiperbólico. También se hacían modelos y, bueno, aquí, en lugar de hacer una forma normal, pues hace esta forma de paraboloides. Y bueno, él, por cierto, en el instante anterior se verá bien, cuando él considera los que hemos visto, todos estos hiperboloides por donde entra la luz, tiene un problema de intersecciones. Pues tiene, acaba un hiperboloide, viene el otro, entonces dice, bueno, ¿qué pondré entre medio? Es un problema, el estudio no se ha hecho, problema abierto, el estudio de intersecciones de dos hiperboloides o de un paraboloide con un hiperboloide, estudiar las intersecciones de estas figuras. Bueno, se aproxima informáticamente, pero un estudio riguroso está pendiente de hacerse. Las intersecciones de cuádrices. Tema abierto. Pues bueno, entre los hiperboloides, dice, como quedan trozos vacíos, ya sé que pondré paraboloides hiperbólicos. Muy sofisticado, porque será un bosque, pero el bosque acaba siendo toda una gama de estos. Y bueno, evidentemente formas poligonales, en decoración especialmente, formas poliédricas muy pocas. Él no reserva los poliedros para cimborios finales, torres finales, porque normalmente dice hay pocos en la naturaleza, por tanto no vale la pena usarlos. Y solo los usa para elementos singulares, como en estas torres, por ejemplo, donde aquí el anillo del obispo, la torre de la Sagrada Familia, las 12 torres de los apóstoles simbolizan, pues, un obispo cada una. El anillo, aquí ven la parte del anillo, y la parte de la piedra del anillo es el resultado de intersección entre un cubo y un octaedro regular, y entonces obtiene una figura que luego pone estos cilindros que cortan, pero tiene esta figura donde hay cuadrados y hexágonos no regulares
que es la intersección de dos poliedros regulares, para imitar en forma lo que sería el anillo, el diamante del obispo. Los agujeros son porque en su día se pondrá luz. La idea que la piedra brilla, pues en los agujeros se pondrá luz que iluminará. Finalmente, Retos Gaudianos 2013-2020. Se ha acelerado. Piensen que es una obra que no tiene subvención. No se acepta, por definición, ninguna subvención pública, ni privada. Simplemente es un tema de caridad, donaciones. Pero hay dinero suficiente por la visita de gente que lo que pagan al entrar para visitar el templo, ¿no? Pero es una cosa que se financia. Cualquier corporación o ayuntamiento puede hacer una donación anónima, por supuesto, pero no se admiten subvenciones ni patrocinios especiales. La informática ha ayudado muchísimo a avanzar los resultados. 2026 es un reto porque sería 100 años después de la muerte de Gaudí y por tanto estaría muy bien poder decir que se ha acabado. Pero lo bueno está por venir, porque ahora lo que tienen visto son las famosas torres que ya tienen años de los apóstoles, toda la parte de la nave central que ya se consagró y la vieron, pero ahora viene crecer hacia arriba las torres que faltan. Pero observen este otro secreto, todo crece hacia arriba. Él decía, el gótico es un arte con muletas, porque necesitan apoyar desde fuera los edificios. Yo le voy a hacer para que todo crezca hacia arriba. Enorme complejidad, porque usted, cuando ha puesto las columnas abajo, ha de intuir todo lo que llegarán a soportar encima. Pero todo sube sin ningún apoyo lateral. Y subirá el doble de lo que ahora son las actuales torres. Por tanto, el tema es la fachada principal, también está por hacer, ir creando. Los pináculos de la gloria. En los pináculos, aquí tienen una simulación de cómo serán. En los pináculos de la gloria, en los otros había cubo octaedro. En los pináculos de la gloria habrá número de oro, vía, dodecaedros. Por tanto, aquí lo del obispo estará en base a dodecaedros. Las sacristías son paraboloides hiperbólicos girados. Una capilla que será en la parte de atrás, que la maqueta original es de él y es un elemento simple. Faltan las 4 torres de los evangelistas, tendrán luz y esta parte central aquí simulada serán icosaedros regulares, desde los cuales saldrán luces, habrá todo un sistema de iluminación interna. El tema de la Madre de Dios es un tema de culminar una gran torre que ha de culminar con la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, ¿cuántas puntas debe tener? Evidentemente 12. Porque 12 es el número secreto de la Sagrada Familia. Las proporciones eran los divisores de 12. 12 son las torres de los apóstoles. Y lo de la estrella de la mañana se descubre a través de la Biblia. Leyendo pasajes de la Biblia, se puede deducir que ha de ser necesariamente en honor de la Virgen María de 12 puntas. Aquí tienen una foto que hacía ver ensayos que sobre poliedros estrellados él tenía en el taller. Los ven aquí.
tiene colgados diversos modelos, Kepler, Quamsot, pero necesita los 12, por tanto será uno de los de Kepler-Quamsot con 12 puntas. Evidentemente se podría optar también por la intersección de tetraedros y también obtener una distribución de puntas, y bueno, tendrá esta geometría. La torre central que llega hasta arriba del todo, desde el techo de la nave central existirá un ascensor para subir. Y como se ve aquí arriba, es el hipercubo, no es una cruz normal, sino la de los 8 cubos agregados. Se subirá por el centro, se podrá dar la vuelta arriba, y por tanto, en grupos reducidos, desde arriba se podrá observar toda la vista de Barcelona, algo espectacular. La esperanza es que recuperemos el dragón del Parque Güell, porque son muy obedientes y los japoneses estarán haciendo cola en el ascensor para subir arriba. Nosotros tendremos que esperar años, pero ellos son pacientes y esperarán. Recuperaremos el dragón que ahora está secuestrado, y bueno, la obra de Gaudí yo creo que merece ser admirada, pero también estudiada y querida, porque abre muchas incógnitas, como los grandes personajes, como Pitágoras, como Jesucristo y como otros. Gaudí no escribe, da un margen a que puedas investigar y intentar entender cómo aquello se hizo, y simplemente acabo con una frase que a los jóvenes presentes hoy les puede servir y se la pueden apuntar. Gaudí dice, muchísimas veces en mi vida me extraña que tenga que ser yo el primero en utilizar esta nueva forma o este nuevo diseño, etc., y que nadie antes se le haya ocurrido que esto podía hacerse. Y yo he de ser el primero en hacer esto. Dice, pero convencido irrefutablemente de la bondad de mi propuesta, me veo en la obligación moral de tirarla hacia adelante. Es decir, no importa que nadie lo haya hecho antes. Si ustedes creen que algo merece que se tire adelante, lo tiran, aunque sean los primeros. Muchísima suerte en esto, y muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna pregunta o curiosidad que quiere que comentemos, ¿Preguntas o comentarios? No, comentario o curiosidad, si quieren saber cómo. Yo sí tengo una. Sí. Yo me pregunto si Gaudí hubiera nacido ahora en la época de los ordenadores, él hubiese sido un usuario activo de las nuevas tecnologías para sus proyectos. Y eso, junto a los dibujantes que se tenían, serían informáticos, y él iría indicando cómo lo quería representado. Pero él creía, y es algo muy importante, porque es una forma de hacer, no todo pasa por el mundo del cálculo. También hay una forma de experimentar directamente y trabajar en 3 dimensiones. Y por tanto, yo estoy convencido de que seguiría haciendo
el método porque él lo veía así. Eso sí, tenía que ser construido, nada de fantasías, de cosas que una esfera es para adorno, pero no para un edificio. Cosas que sean construibles, que sean asequibles. Él era un desastre en economía, no sabía calcular, pueden suponer lo que las obras costaban, no tenía noción del gasto de planificar el dinero y del tiempo tampoco. Tardaba lo que fuese necesario según su criterio. En el caso de la Sagrada Familia, él decía, dice, como mi cliente no tiene prisa, pues adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí. Cuando hacía los modelos, como explicaba antes, con espejos, con la simulación con peso, se estaba preocupando solamente por la forma final, con esas catenarias y esos equilibrios. Pero la robustez, saber si al final lo que iba a construir iba a ser estable o no, ¿eso le preocupaba? Sí, sí, claro, no siempre. Él era un hombre de una gran intuición espacial, estructural. Su esencia es el estructuralismo, y entonces hacía estudiar que aquello pudiese aguantarse. Por ejemplo, los arcos catenarios que hemos visto en la Pedrera son casi perfectos porque son arcos catenarios que están justo debajo de lo de arriba de todo. Encima ya no hay nada, están en el último piso. Es decir, son arcos que no han de soportar enormes pesos y pueden ser perfectos. Usted sabe que si los arcos los hace hacia abajo y el arco ha de soportar mucho peso, ha de modificarlo. Rubió, haga lo que tenga que hacer. Rubió, Berenguer, etc. Esta gente piensa que tenía mérito porque todo se calculaba por estática gráfica. Es decir, por dibujos en papel milimetrado, donde las longitudes de las flechas dibujadas representaban las fuerzas, iban componiendo el estudio de fuerzas y momentos de tal. Y a partir de la estática gráfica, entonces dijeron, no, pues esto se ha de modificar, bueno, y entonces se modificaba, pero era un catenario adaptado a la situación que debía haber un poco. En un proyecto de tal magnitud, teniendo que hubiera un arquitecto tan joven, entre comillas, ¿cómo consiguió que se lo dieran a él? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia con respecto a otros arquitectos que me imagino que en la época tendría más nombre, ¿no? Sí, pero fue el que inició la familia era otro, era Villar. Pero era un proyecto francamente mediocre. Si aquel hombre hubiese seguido con el proyecto que empezó a construir la cripta y tal, hubiese sido una iglesia de estas de barrio normal. Y afortunadamente se peleó con la gente que había organizado la construcción de la iglesia y tal. Y entonces hicieron una apuesta por un joven, Gaudí, que destacaba, y bueno, hicieron confianza a que de la genialidad de aquel joven, pues aquello tiraría adelante. Pero fue arriesgado, evidentemente, muy arriesgado. Pero también está bien que se den oportunidades a la gente joven. No hay ningún motivo, aparte, por supuesto, su carácter religioso le hacía buenas relaciones con todo el mundo del obispado y tenía muy buenas relaciones con el mundo católico de la época y en otros casos aprovechó que era de Reus.
parte de la obra de Gaudí que verán diseminada en diversos lugares gracias a ser de Reus. Porque ¿por qué hace el obispado de Astorga? Cuando el obispo de Astorga es uno de Reus. ¿A quién le puede encargar? Pues a Gaudí. Y él hace aquello. Cuando le piden que haga remodelar y actualizar el espacio interior de la Catedral de Palma de Mallorca, ¿quién era el nuevo obispo de Mallorca? Otro de Reus. Entonces encontrarán muchos casos donde la clave es, por una parte, las relaciones religiosas, etcétera, que él mantiene, y el ser de Reus. Yo no sé el equivalente en Andalucía cuál debe ser, pero en Cataluña ser de Reus es algo aparte, es decir, es una población de gente que ha dado, intelectuales y gente muy creativa e influyente, pero que se ayudan entre ellos de forma espectacular. Esencialmente, durante 28 años, mis rectores de la Politécnica han sido siempre de Reus. ¿Existe algún lugar aquí que sea emblemático por su autoayuda entre ellos? ¿Más preguntas? No me han hecho la pregunta de... Hay dos preguntas clásicas que no me han hecho. No, Reus está claro. Diga. ¿Cómo pretenden solucionar el problema con las viviendas colindantes? Y pues justo donde va la fachada de la Gloria tengo entendido que hay viviendas muy cercanas, como Sí. son eso. Fuera todo. Costará 60 millones. Entonces, todos los bloques de delante van fuera, porque se ha de acabar la fachada. Entonces, hay una plaza y una escalera. Y con la altura que esto tendrá al final de los 170 metros, etc., necesita una perspectiva, por la cantidad de gente y por el acceso principal. Lo que ahora viene es solo las entradas laterales. Entonces, las casas de enfrente ya se ha decidido esto, que se tirará todo fuera. Se sabía, esto se sabía, que acabaría, que era una concesión limitada en el tiempo para ocupar aquellos solares. Por tanto, se indemnizará, se recolocará en el mismo barrio a las personas que viven allí, se dirá, pero hay un margen hasta el 26, es decir, bueno, unos años aún, y desaparecerá porque necesita una perspectiva. La pregunta que no me han hecho, quizá no les llegó la noticia, pero justo debajo pasa el famoso túnel del AVE. Y este ha sido uno de los grandes escándalos de la política de construcciones. Porque, escuche, se trataba de unir un sitio, Sants, una parte de Barcelona con otra, para el AVE que va a Gerona y a Frontera. Y en esta facultad saben que entre dos puntos las posibilidades de unir esos dos son muy diversas, hay muchas calles que pueden usarlo. Y no, señores, fue justo pasando el túnel a 70 centímetros de la base, de las columnas de la fachada de la Gloria. Con una enorme complejidad de construcción. Solo que hubiese pasado por la calle de abajo, ya está. Pues no, a 70 centímetros. Con una enorme complejidad tuvieron que gastar
muchos millones de euros en hacer cosas de protección para que ni las vibraciones del tren, etcétera, afectaran. La pregunta es ¿por qué se hizo pasar tan al lado y no por la calle de abajo? Pues la respuesta es esta: porque así era más caro. Paga Fomento. Ha formado parte de esta locura de los años de la construcción, donde si algo se puede hacer complicado, no tenemos por qué hacerlo fácil. Y ya está. ¿Y aún así no tiene riesgo? Y aún así, aunque lo protejan, no duraría lo mismo que si no estuviera por debajo. Por vibraciones no, todo se ha recalculado. Toda la Sagrada Familia se ha recalculado los finales de estos para que cumpla la normativa actual ante seísmos, viento, huracanal, etc. Esto se ha recalculado todo, no. Lo de Rubió, bien, pero se ha vuelto a calcular ahora, cumple toda la normativa, no afectará vibraciones que puedan caer cosas. Es un misterio en este tipo de obras lo que los túneles, ya no como paso del tren, sino los túneles como muro de contención de agua, por acumulación de aguas subterráneas que vienen de la montaña en torrentes subterráneas, etc. Si la acumulación gota a gota de años y años puede crear problemas en las bases de la construcción. Y esto, usted quiere tener Sagrada Familia en el 2503, hacer predicciones sobre qué pasará con las acumulaciones de agua que pueden originarse, eso está por ver. Esperemos que no. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos agradecerle otra vez a Claudia y a No, China. gracias a ustedes por la paciencia.